Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Bueno, comenzamos una sesión más de latido. Comenzamos en hora, puntuales. Y bueno, la sesión de hoy contamos con la doctora Maya García Fernández, que todos conocéis, aritmóloga en el Hospital General Universitario de Alicante, doctor Balmis, y experta en cardiopatías familiares. Y nos va a hablar acerca de las canalopatías, en concreto de los fármacos antiarrítmicos para tratamiento de las canalopatías. Os recuerdo a todos que podéis preguntar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta para luego al final de la discusión a través del chat. Y nada, pues sin más dilación, Amaya, cuando quieras comenzamos. Buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Lo primero, quería agradecer, gracias, Quique, por la presentación, gracias a la Sociedad Valenciana por invitarme a participar en esta sesión con vosotros y a Organon por seguir haciendo posibles las sesiones latido. Y bueno, voy a hablaros, como ha comentado Quique, de los fármacos antiarrítmicos en las canalopatías. En principio es una sesión que puede parecer muy dura, pero la verdad es que bueno, voy a intentar hacerlo ameno y que no sea muy aburrido para vosotros. Voy a hablar de las principales canalopatías, que como sabéis son el síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada y la taquicardia catecolaminérgica. Y no puedo hablar de canalopatía sin hablar del potencial de acción cardíaco y de los canales iónicos. Sabéis que el potencial de acción tiene lugar gracias al movimiento de canales a través de la membrana celular, de canales que dejan pasar en distintos sentidos los distintos iones, y fundamentalmente el potencial de acción depende de tres iones, de dos corrientes que son despolarizantes, que son el sodio y el calcio, que son responsables de la fase cero del potencial de acción, que es la despolarización rápida, y del plató del potencial de acción. Y después las corrientes repolarizantes, que son las corrientes de potasio, que dejan salir potasio de la célula para que la célula pueda volver al potencial negativo. Cuando se produce una mutación en uno de los genes que codifica para estos canales iónicos de la membrana, entonces se produce una canalopatía. Así, por ejemplo, tenemos el síndrome de QT largo tipo 1, cuando muta este gen, que es el gen de la subunidad alfa del canal lento de potasio, que se llama KCNQ1, se produce un síndrome de QT largo tipo 1. Cuando lo que, cuando lo que muta es otro gen diferente, que es el de la subunidad alfa del canal de potasio rápido, entonces se produce el síndrome de QT largo tipo 2. Todas estas mutaciones son por pérdida de función del canal, pero también hay mutaciones con ganancia de función del canal. Por ejemplo, la mutación del síndrome de QT largo tipo 3, que es una mutación del canal de sodio, el SCN5A, que produce una mayor función del canal de sodio, con mayor entrada de sodio. Entonces se produce un síndrome de QT largo tipo 3. Cuando lo que muta es ese mismo canal, pero produciendo una pérdida de función del canal de sodio, entonces se produce otra enfermedad, que es el síndrome de Brugada. Y así hay muchas más. Os comento también que no solo se pueden alterar las proteínas de la membrana, sino también los canales del retículo sarcoplásmico, como por ejemplo el receptor de reanodina. Cuando hay una mutación en el receptor de reanodina, la patología que se produce principalmente, la canalopatía que se produce, es la taquicardia catecolaminérgica. Tengo que hablar también de los fármacos antiarrítmicos, aunque esta diapositiva, todos os acordáis de la clasificación de Vaughan-Williams, que parece muy engorrosa, pero realmente es sencilla, ya que se clasifican los fármacos antiarrítmicos en 4 tipos según el principal canal sobre el que actúan. Os digo también que la especificidad de los antiarrítmicos no es tanta, hay fármacos que actúan sobre varios canales, pero bueno, están clasificados según su principal mecanismo de acción. Los antiarrítmicos de clase 1, como recordáis, son los bloqueantes de los canales de sodio, están aquí. Dentro de este grupo hay varios tipos, los de tipo según la afinidad por el canal y según el efecto que tengan sobre la prolongación o acortamiento del potencial de acción. Recordad, porque luego hablaremos de ellos, el tipo 1A, por ejemplo, la quinidina, en el tipo 1B tenemos la mexiletina y en el tipo 1C, que todos conocéis mejor, la flecainida, por ejemplo. Después están los antiarrítmicos de clase 2, que son los que actúan sobre mecanismos intracelulares mediados por actividad adrenérgica, que son principalmente los betabloqueantes. En la clase 3 tenemos los bloqueantes de canales de potasio, que todos conocéis muy bien, la miodarona, por ejemplo, que todos prolongan el potencial de acción. Y en el tipo 4 son los bloqueantes de canales de calcio. Esta clasificación, como os digo, es de principios de los años 70 y ahora hay una clasificación más moderna, pero que no modifica lo básico, simplemente añade fármacos más modernos, como por ejemplo la ivabradina.
y los IECAs, las estatinas, y también añade otro subtipo a los bloqueantes de canales de sodio, que es la ranolacina. Pero básicamente lo demás queda igual. Hablemos entonces de la primera canalopatía, que sabéis que es la primera descrita, que es el síndrome de QT largo. Unas pinceladas simplemente, no pretendo hablar del diagnóstico, sino simplemente para que recordemos un poquito de qué estamos hablando. El síndrome de QT largo, hay unos criterios diagnósticos, que son los criterios de Schwartz, recogidos en esta tabla. Principalmente son criterios de medida de electrocardiográficos, de duración del intervalo QT corregido, en reposo y también después de una prueba de esfuerzo, la presencia de arritmias ventriculares o alteraciones de la onda T, y hay dos subgrupos más, que son la historia clínica, la presencia de síncope o de sordera congénita, que sabéis que es típica del síndrome de QT largo recesivo, y también la historia familiar. La presencia de una mutación, además de esos criterios diagnósticos, la presencia de una mutación patogénica es también diagnóstica de por sí del síndrome de QT largo. Es decir, que habrá pacientes que tengan la mutación, pero puede que no tengan el QT prolongado ni tengan síntomas clínicos. Las principales, hay muchos tipos de síndrome de QT largo, nos podemos volver locos con todas estas mutaciones o variantes genéticas, pero la mayoría, casi el 90%, se restringen a los tres tipos principales, el 1, el 2 y el 3, de los que he hablado antes. Según el gen mutado, pues habrá una alteración en canales de potasio, el tipo 1 y el tipo 2, y en canal de sodio, el tipo 3. Y esto es importante, pues sí, es muy importante, porque el genotipo, es decir, la variante genética que presenta el paciente, es la que determina el fenotipo, la expresión clínica de la enfermedad. Así que estamos ante tres enfermedades que, aunque tengan un electrocardiograma común o parecido, son diferentes. Por ejemplo, en el tipo 1 sabéis que es más típica de varones, debuta en la infancia, y el trigger de las arritmias normalmente es actividad adrenérgica, ejercicio, es muy típico la natación. En el tipo 2, pues es más severo en mujeres, debuta un poco más tarde, y es típico, por ejemplo, lo que siempre se ha dicho, que por supuesto no es solo así, que se produzcan arritmias ante estímulos sonoros intensos. El tipo 3 es más relacionado con bradicardia, también es el más grave de todos, se produce también en mujeres, más tardío también que el síndrome de QT largo tipo 1, y el trigger sobre todo es el reposo durante el sueño, las arritmias. Todos estos tipos van a tener una diferente respuesta al tratamiento, como luego veremos. Aquí tenéis esta gráfica sacada de las últimas guías de muerte súbita y arritmias ventriculares, donde se resume de alguna forma el tratamiento en los pacientes con síndrome de QT largo. Se tienen en cuenta los tres principales subtipos. Sabéis que los pacientes que tienen una muerte súbita deben recibir el implante de un desfibrilador, casi todos los pacientes en principio, y tengan muerte súbita, tengan únicamente síncope o estén asintomáticos con un QT prolongado, todos deben recibir tratamiento betabloqueante con una indicación de clase 1. Pero además, los pacientes que están asintomáticos y que no tienen prolongación del QT, si tienen una mutación patogénica, es decir, estos son los pacientes que se llaman genotipo positivo, fenotipo negativo, también tienen indicación de recibir betabloqueantes con una indicación de clase 2A. Además, ha entrado nuevo en estas guías con una indicación de clase 1 también, un tratamiento específico del genotipo en los pacientes con síndrome de QT largo tipo 3, que, como os he comentado, es una alteración por ganancia de función del canal de sodio. Por tanto, estos pacientes, además del tratamiento con beta bloqueantes, deben recibir tratamiento con bloqueantes de canales de sodio, principalmente la mexiletina. ¿Por qué funcionan los beta bloqueantes en el síndrome de QT largo? Pues primero tenemos que entender por qué se producen las arritmias en este síndrome. Como hemos comentado, lo que se produce es una prolongación del potencial de acción. Una prolongación del potencial de acción que se traduce en el electrocardiograma en una prolongación del intervalo QT o QT corregido. Esto produce que al final puedan haber pospotenciales precoces, que son despolarizaciones espontáneas de la membrana mediadas por el calcio, que en algún momento dan lugar a un potencial de acción. Eso es un latido trigger que puede dar lugar a una arritmia ventricular, una taquicardia en torsión de puntas, que es lo típico del síndrome de QT largo. Pues los betabloqueantes lo que hacen es inhibir estos pospotenciales precoces que aparecen y que pueden dar lugar a una arritmia ventricular. Por tanto, es un tratamiento antiarrítmico. De hecho, el betabloqueante no acorta tanto el QT, sí que acortan el QT algunos más, el propanolol posiblemente más, pero no de forma significativa. Lo que hacen es tienen un efecto antiarrítmico. Desde hace muchos años que se ha
que se sabe que los betabloqueantes reducen de forma significativa el riesgo de eventos cardíacos y arrítmicos en estos pacientes. Su efecto no es igual en todos los fenotipos, como sabéis, en todos los genotipos, perdón, es mayor en el síndrome de QT largo. De hecho, los pacientes con síndrome de QT largo tipo 1 tratados con betabloqueantes van muy bien y la incidencia de arritmias es muy baja. Tienen también un efecto bastante bueno en el síndrome de QT largo tipo 2 y un efecto menor en el síndrome de QT largo tipo 3, que además tienen muchas veces bradicardia. Pero se deben utilizar en los 3 subtipos. Las arritmias, como os he comentado, las betabloqueantes funcionan muy bien y un paciente bien tratado con betabloqueantes a dosis correctas suele tener arritmias porque no se adhiere bien al tratamiento, porque las dosis no son correctas o porque pueda tomar fármacos que prolonguen el intervalo QT corregido. Como os he dicho, los betabloqueantes, su funcionamiento no es tanto por acortar el QT, sino como por su efecto antiarrítmico sobre el calcio. Y hay una preferencia de los betabloqueantes no selectivos, es decir, no todos son iguales. Aquí tenéis un trabajo clásico del grupo de Padua, que es de referencia en canalopatías, el grupo de la doctora Priori, donde recogen casi 2.000 pacientes con los 3 principales genotipos y ven cuáles son las características de riesgo, cuáles son los predictores de riesgo. Los principales predictores de riesgo en los pacientes, como ya sabemos, y es lo que nos dice la calculadora de riesgo en el síndrome de QT largo, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Primero, el genotipo. Los pacientes de mayor riesgo son los del QT largo tipo 3, seguidos del 2, y los de, en principio, menor riesgo, los de tipo 1, que también son los que mejor responden al tratamiento, como os he dicho. Y el segundo factor, sobre todo, es la medida del intervalo QT corregido. Cuanto más largo, más riesgo, sobre todo a partir de 500. De forma que tenemos la base de la pirámide con la mayoría de los pacientes con un QT que pueden tener un QT normal, esos serían los genotipo positivo, fenotipo negativo, que son los de menor riesgo, y en el APEX tenemos los pacientes con QT2 y QT3 con un QT más prolongado, son los de más riesgo. Además de eso, la presencia de síntomas también determina el riesgo, si han tenido un síncope o por supuesto si han tenido una muerte súbita previa, y también el tratamiento con betabloqueantes. El tratamiento con betabloqueantes reduce de forma significativa el riesgo, pero fijaros que no todos los betabloqueantes son iguales. Los betabloqueantes selectivos, de hecho, no reducen el riesgo. Son los betabloqueantes no selectivos, que si no lo recordáis son el nadolol y el propanolol principalmente, los que reducen el riesgo de forma significativa. De hecho, el nadolol es el mejor, reduce el riesgo en un 62%. Por tanto, ¿qué problema tenemos con el nadolol? Pues que es un fármaco que ahora mismo no está comercializado en España. Se dejó de comercializar entre el 2015 y el 2016 en España y en muchos otros países europeos y en Estados Unidos, con lo cual tenemos que pedirlo como un medicamento de dispensación hospitalaria. El nadolol es un betabloqueante, como he dicho, no selectivo, tiene una vida media prolongada, lo que hace que haya un bloqueo de los receptores beta muy estable y duradero, por eso es el de elección, el que mejor funciona. Ahí tenéis la dosis objetivo, entre 1 y 1,5 miligramos por kilo y día, que se puede tomar en una sola dosis en adultos o en 2 dosis en niños. Y el problema que a veces tenemos con el nadolol son problemas de adherencia por la tolerancia. A veces lo tenemos que utilizar en gente con bajo peso, que no tiene tensiones muy altas, entonces a veces tenemos algún problema con la tolerancia de este fármaco. Y también el problema de suministro. Os pongo aquí eso está extraído de un artículo que hizo un grupo de trabajo. La Harriet Society encargó a los principales expertos en canalopatías a nivel mundial un documento de consenso en el que se defendía el uso, se ponía de manifiesto que el nadolol es el betabloqueante preferido y se defendía para intentar que no se dejara de comercializar. La implicación que tendría para nuestros pacientes la no comercialización del nadolol. Bueno, os he comentado que sí, los betabloqueantes son útiles en todos, son muy útiles sobre todo en el tipo 1, también en los otros 2, pero probablemente en el que menos efectividad tienen, aunque también hay que usarlos, eso siempre lo recuerdo, es en el QT largo tipo 3, que además es un síndrome que muchas veces tienen bradicardia, con lo cual también nos limita su uso. En el síndrome de QT largo tipo 3 hay unos fármacos específicos que son los bloqueantes de canales de sodio, que actúan directamente sobre el problema que tienen estos pacientes, y principalmente es la mexiletina. Hay otros que también se han probado, la flecainida, la ranolacina, depende. Muchas veces el tratamiento es genotipo específico, es decir, que hay un fármaco bloqueante de canal de sodio por cada mutación o según la mutación. La mexiletina es el más eficaz de todos. Aquí veis cómo
Aquí tenéis cómo acorta el QT, tenéis el intervalo QT al principio de tratamiento, sin tratamiento con mesiletina, solo con betabloqueantes. Fijaros cómo la mesiletina acorta el QT de forma muy significativa, más de 60 milisegundos, de forma que 2/3 de los pacientes pasan por debajo del umbral, caen por debajo del umbral de 500 milisegundos de riesgo, y la mitad de los pacientes incluso normalizan el intervalo QT corregido. Pero no solo eso, porque si fuera solo el acortamiento del QT, sobre todo lo que nos debemos fijar es que la mesiletina reduce de forma significativa todos los eventos arrítmicos en nuestros pacientes. Por tanto, es un tratamiento que, como os digo, ha entrado en las nuevas guías con indicación de clase 1 para los pacientes con síndrome de QT largo tipo 3. Como os he dicho, es un antiarrítmico de tipo 1B, reduce la duración del potencial de acción por inhibición selectiva del canal de sodio y acorta el QT. También se ha demostrado, además de que acorta el QT en el síndrome de QT largo tipo 3, en algunos pacientes con síndrome de QT largo tipo 2, o sea que podría utilizarse a veces en estos pacientes. Reduce de forma significativa, como he comentado, los eventos arrítmicos en estos pacientes con QT largo tipo 3 y también podría ser útil en otros subtipos, especialmente si fracasan los betabloqueantes o presentan bradicardia severa, que los pacientes con QT largo tipo 2 a veces también tienen bradicardia. Esa es la dosis que debemos utilizar. Y también comentar, como he dicho, que no todos los pacientes acortan el QT, es decir, hay mutaciones que no son sensibles a mexiletina. En este caso debemos probar otros bloqueantes de canales de sodio, como la flecainida, la ranolacina. Y antes de empezar el tratamiento con mexiletina, por eso, para ver si el paciente es sensible, debemos hacer una prueba oral que consiste en administrar el tratamiento con el paciente hospitalizado y ver si acorta el QT. Si el QT se acorta a más de 40 milisegundos, entonces empezaremos el tratamiento unido a betabloqueantes. Si no, pues es que a lo mejor el paciente no es sensible a este tratamiento. La mesiletina se tolera bastante bien, pero también ahora mismo no disponemos de ella en España. Se retiró del mercado también en el año 2008. Antes se utilizaba para el tratamiento, estaba comercializada para el tratamiento de arritmias ventriculares, pero ahora mismo solamente hay una forma comercializada, que es el Namuscla, que tiene una indicación no cardiológica, tiene una indicación en una enfermedad muscular, que es la miotonía no distrófica. Y si la podemos recetar a nuestros pacientes, si la dosis que precisan nuestros pacientes coincide con la de Namuscla, que es simplemente solo hay una dosis de 137 miligramos, la podemos utilizar. Si no, pues es una medicación que también viene de extranjero, tenemos que hacer un informe y dársela al paciente como dispensación hospitalaria. Recordad que nuestros pacientes con síndrome de QT largo muchas veces son pacientes jóvenes, mujeres en edad fértil muchas veces, y que es importante decir esto, sobre todo en los pacientes con síndrome de QT largo tipo 2 pueden tener eventos, de hecho es frecuente que puedan tener eventos en el posparto, y no el tratamiento antiarrítmico y betabloqueante se debe mantener en estos pacientes. Se debe mantener durante el embarazo, durante el parto, durante el posparto, incluso durante la lactancia materna. Se estima que al menos los 9 primeros meses, sobre todo en las pacientes con síndrome de QT largo tipo 2, que son las que más riesgo tienen en el posparto. Fijaros en la gráfica la incidencia tan alta de eventos que tienen las mujeres con síndrome de QT largo tipo 2 después en el posparto. También, incluso, fijaos, con una indicación de clase 2A se debe mantener el tratamiento aunque no tengan QT prolongado y aunque no tengan síntomas, es decir, las pacientes que solamente son genotipo positivos, fenotipo negativos. Bueno, y antes de acabar con el QT largo, debo mencionar un último fármaco que también tenemos que conocer, que es un fármaco que se usa de forma aguda. Es el sulfato de magnesio, que se utiliza, como sabéis, para el tratamiento de la taquicardia ventricular en torsión de puntas en pacientes con síndrome de QT largo. Además, esto no quita que se deban corregir las alteraciones iónicas, que se deba corregir la bradicardia, a veces con estimulación temporal, pero además hay que utilizar el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un estabilizador de la membrana que suprime los pospotenciales tempranos y es capaz de suprimir las arritmias ventriculares polimorfas sin acortar el intervalo QT. Y bueno, tan importante como los fármacos que debemos usar en el síndrome de QT largo son los fármacos que no debemos usar. Sabéis que hay muchos fármacos que prolongan o pueden prolongar el intervalo QT. Aquí tenéis la página de elección, a veces me preguntan, la página de elección, yo creo que la que mejor recoge este tipo de fármacos es esta página, la de crediblemeds.org, aquí falta una G, perdón. Aquí podéis, hay que registrarse, pero es gratuito y aquí podéis ver fármacos de muchas formas. Se clasifican en 3 categorías, las que se sabe que producen taquicardia en torsión de puntas, los fármacos que posiblemente pueden producirla y una última categoría condicional que significa que
o la agrupación de varios fármacos o la agrupación de un fármaco con otras condiciones puede producir estas arritmias. Podéis buscar los fármacos por el nombre genérico o por la marca y también podéis obtener un listado en PDF en inglés y en castellano. Y también hay una app de esta misma página para que os podáis bajar y consultar los fármacos, tener la mano y también para los pacientes. Bueno, y pasamos al síndrome de Brugada, la segunda canalopatía que os voy a comentar. No quiero insistir mucho en esto, pero creo que es importante para luego entender por qué funcionan los fármacos. A mi izquierda tenéis el potencial de acción normal, el potencial de acción del endocardio y el potencial de acción del epicardio. Como os he comentado, la fase 0 del potencial de acción depende de la entrada rápida de sodio, por un canal rápido de sodio a la célula. Sabéis que en el síndrome de Brugada esto es lo que no funciona bien. Hay una disminución de la entrada de sodio a la célula, de la despolarización. En la primera fase en la fase 1 del potencial de acción hay otro canal que interviene también, que es un canal de potasio, una corriente de salida transitoria, canal hito de potasio, que sobre todo predomina en el epicardio. Esto en un potencial de acción normal, como la entrada de sodio es normal, pues no tiene ninguna alteración. Pero en síndrome de Brugada, que hay una disminución de la entrada de sodio, hay un aumento relativo de esta corriente repolarizante de potasio, que lo que produce, como está sobre todo la densidad de estos canales es mayor en el epicardio del ventrículo derecho, sobre todo en el tracto de salida del ventrículo derecho, pues produce que haya un gradiente de voltaje transmural entre el epicardio y el endocardio. Y esto se manifiesta en el electrocardiograma como un patrón en lomo de delfín, en las derivaciones precordiales derechas, pero no solo eso, sino que además puede generar arritmias por reentrada en fase 2, que son las arritmias que se presentan en el síndrome de Brugada. Recordad que el síndrome de Brugada, aunque se han descrito muchas mutaciones genéticas, solamente es diagnóstico la mutación en el canal de sodio, que presentan solamente entre el 25 y el 30% de los pacientes, mientras que la mayoría de los pacientes son negativos. Recordad también que hay unos criterios diagnósticos, se ha descrito un score diagnóstico, pero que la presencia de un patrón tipo 1 en el electrocardiograma en precordiales derechas, en ausencia de otras alteraciones que lo puedan justificar, que son los que se llaman las fenocopias, es diagnóstico de un síndrome de Brugada. ¿Cómo tratamos el síndrome de Brugada? Pues realmente el tratamiento médico en el síndrome de Brugada no tiene mucho papel. Cuando tenemos un paciente con síndrome de Brugada, lo que tenemos que decidir es si necesita un desfibrilador o no lo necesita. Eso no es el objeto de esta sesión, pero bueno, en principio el tratamiento médico tiene pocas indicaciones. Aquí vais a ver que cuando decidimos a un paciente ponerle un desfibrilador, porque tiene una muerte súbita, porque tiene un síncope, una arritmia ventricular, y decidimos que el paciente necesita un desfibrilador, hay pacientes que a pesar de ello continúan presentando arritmias ventriculares, tienen tormentas arrítmicas, tienen descargas del desfibrilador por ese motivo. En este caso es cuando las guías dicen que sí que hay un tratamiento farmacológico eficaz, que es la quinidina. Recordad, la quinidina es el antiarrítmico más antiguo, que se describió ya a principios del siglo XX, deriva de la quinina, que es un antipalúdico, y cuando es curioso porque se vio que los pacientes que recibían quinina para la malaria mejoraban también de las arritmias, y de ahí se desarrolló la quinidina, que tuvo un muy largo recorrido, porque era eficaz en el tratamiento tanto de las arritmias ventriculares como las arritmias auriculares. Lo que pasa es que la quinidina tiene muchos efectos secundarios. Eso junto con el desarrollo de otros fármacos antiarrítmicos que son mejores y con menos efectos secundarios, hizo que la quinidina se dejara de lado. Y la verdad es que ahora mismo tiene muy pocas indicaciones, pero una de ellas es el síndrome de Brugada. Otras son, por ejemplo, el síndrome de QT corto o la repolarización precoz. La quinidina también se ha demostrado desde hace años que es útil en la prevención de las arritmias ventriculares en pacientes que tienen arritmias ventriculares en síndrome de Brugada. Lo que pasa es que, como os digo, los primeros estudios estaban hechos con dosis altas y había un abandono muy alto del tratamiento. Aquí os presento dos estudios, uno de ellos español, en el cual demuestra la efectividad de la quinidina en pacientes con alto riesgo. Alto riesgo significa que siguen teniendo arritmias ventriculares, siguen teniendo arritmias ventriculares. En estos pacientes, los pacientes que reciben quinidina, se comparó un grupo de controles sin quinidina con pacientes recibiendo quinidina y se vio que sí que había una reducción significativa de los eventos arrítmicos. Lo que pasa es que aún así había un porcentaje de pacientes, en torno al 15%, que seguían teniendo arritmias. Es decir, la quinidina no puede sustituir al desfibrilador, es un tratamiento coadyuvante al desfibrilador.
A la derecha os he puesto un estudio realizado en España, un estudio multicéntrico realizado en España, que es uno de los más grandes, valorando el efecto de la quinidina en pacientes portadores de desfibrilador. En el gráfico veis cómo se comparan los choques que tenían los pacientes antes de la quinidina con los choques que tenían después del tratamiento. Fijaros que más de 2/3 de pacientes que habían tenido descargas antes dejaron de tener descargas en el tratamiento con la quinidina. La quinidina, por tanto, os recuerdo, es un fármaco antiarrítmico también bloqueante de canal de sodio. Os preguntáis por qué, entonces, ¿por qué se utiliza en el Brugada? Porque realmente tiene una acción multicanal. Actúa también sobre canales de calcio, actúa también sobre canales de potasio, tiene un efecto vagolítico y su efecto principal en el síndrome de Brugada es el bloqueo de la corriente que os he dicho repolarizante de la corriente de potasio hito. Por eso funciona bien. Reduce las arritmias ventriculares recurrentes. Y las indicaciones principales es la que ponen las guías, portadores de desfibrilador que siguen teniendo choques o tormentas arrítmicas, aparte de que sabéis que hay otros tratamientos que también se pueden hacer, como por ejemplo la ablación, pero bueno, la quinidina es un primer paso. Yo diría también los pacientes que rechazan o por algún motivo no son candidatos al implante de un desfibrilador y tienen arritmias ventriculares. Sobre todo también es importante porque es una de las únicas herramientas que tenemos para manejar las arritmias supraventriculares en los pacientes Brugada. Sabéis que los pacientes Brugada muchas veces tienen fibrilación auricular, tienen Frutter y hay muchos antiarrítmicos que no podemos utilizar. No podemos utilizar bloqueantes de canales de sodio, otros bloqueantes de canales de sodio. No podemos utilizar amiodarona porque la amiodarona se ha visto que produce supradesnivel del punto J y a veces produce fibrilación ventricular en estos pacientes. Estamos limitados también en el uso de beta bloqueantes y calcio antagonistas porque bloquean la corriente de calcio, con lo cual hay pocas herramientas que tengamos para las arritmias supraventriculares y la quinidina es una de ellas. Y por último, yo diría también en la población pediátrica, niños que a veces no podemos por algún motivo ponerles un desfibrilador y podemos hacer un tratamiento, aunque sea temporal, con quinidina. El problema de la quinidina, como os he dicho, uno de los problemas son los efectos secundarios. Ahora, los estudios que os he presentado son con dosis bajas y se ha visto que las dosis bajas reducen los efectos secundarios y se toleran mucho mejor, pero el porcentaje de abandono, fijaos que antes era de 1/3 de los pacientes. Los efectos secundarios más frecuentes son los efectos gastrointestinales, la diarrea, pero también sabéis que puede ser proarrítmica porque prolonga el QT. Y al prolongar el QT, este tratamiento se debe iniciar con el paciente hospitalizado porque sobre todo esa prolongación se produce en los primeros días de tratamiento. Como os he dicho, las dosis bajas previenen los eventos y mejoran la tolerancia y como los fármacos que estamos hablando hoy y como son fármacos minoritarios para enfermedades de baja prevalencia, es un fármaco que también tiene problemas de suministro en muchos países a nivel mundial. Se estima que solamente está disponible en el 15% de los países, con lo cual, una vez más, es un medicamento de dispensación hospitalaria. Os hablo también del tratamiento, os he hablado del tratamiento crónico, pero bueno, también el Brugada a veces tienen arritmias ventriculares, tormentas arrítmicas, pacientes que puedan llevar un desfibrilador o no. Y en este caso, sé que parece un poco paradójico, pero bueno, yo creo que ya lo conocéis, el tratamiento que debemos usar es el isoproterenol intravenoso. El isoproterenol es el tratamiento de elección de la tormenta arrítmica, tiene una eficacia importante en estos pacientes y lo que hace es aumentar la corriente de calcio, que sabéis que es una corriente despolarizante, que es lo que está fallando en estos pacientes. Se puede utilizar de forma solo o combinado con quinidina y también se puede utilizar en niños y también en el embarazo. Recordad también, aparte del fármaco que se puede usar en el Brugada, que es la quinidina, los fármacos que tenemos que intentar no usar. Todos están recogidos en esta página, brugadras.org, también me falta aquí la G. Ahí tenéis podéis ver los fármacos, podéis entregar una carta al paciente, que es esta que os pongo aquí a la derecha, donde se recomiendan los fármacos que deben evitar completamente, que son sobre todo pues, todos los bloqueantes de canales de sodio, sobre todo antiarrítmicos, y fármacos también que deben evitar cuando sea posible. Fijaros que aquí están pues algunos beta bloqueantes, calcioantagonistas, amiodarona. Esto es muy importante para los pacientes. También indican cómo se debe hacer, porque pues, a veces la lidocaína, que es un anestésico local, cómo se puede utilizar, por ejemplo, para el dentista, y lo que hacer en caso de fiebre, que sabéis que los canales de sodio son termosensibles y la fiebre empeora el funcionamiento. Y por último, voy a hablar ya de forma más resumida de la taquicardia ventricular catecolaminérgica, que es la menos frecuente, la menos común de estas tres canalopatías.
La taquicardia catecolamínérgica se diagnostica en un corazón que estructuralmente es normal, al igual que las otras dos, con un electrocardiograma basal normal, a diferencia del síndrome de Brugada y del síndrome de Cute-Largo, que tienen arritmias ventriculares, arritmias polimorfas o arritmias bidireccionales con estimulación adrenérgica o con ejercicio, sobre todo en pacientes jóvenes. También se diagnostica en pacientes que tienen una mutación patogénica, aunque no hayan tenido ninguna de estas arritmias. La taquicardia catecolamínérgica se produce por una liberación patológica de calcio durante la diástole del retículo sarcoplásmico. Sabéis que la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico es fundamental para el acoplamiento excitación-contracción del miocito. Entonces, esa liberación patológica lo que produce son unos pospotenciales tardíos, esta vez de calcio, que si alcanzan un umbral pueden producir una arritmia ventricular polimorfa también. Las mutaciones principales implicadas, hay varias mutaciones implicadas, las principales son estas dos, la del receptor de reanodina. El receptor de reanodina está situado en la membrana del retículo sarcoplásmico e interviene en la liberación de calcio al citoplasma. Y la segunda mutación menos frecuente es la calsecuestrina, que es una proteína que también interviene en el metabolismo del calcio del retículo sarcoplásmico. En cuanto al tratamiento, ¿qué nos dicen las guías sobre el tratamiento en estos pacientes? Pues es un poquito parecido al síndrome de Cute-Largo. Los pacientes que han tenido una muerte súbita resucitada deben recibir en principio un desfibrilador, pero es muy importante que además reciban tratamiento betabloqueante, tratamiento médico, porque sabéis que las descargas del desfibrilador producen más activación adrenérgica y con lo cual a veces perpetúan las arritmias. Los pacientes que tienen un síncope arrítmico o bien tienen taquicardias bidireccionales o polimorfas en el Holter, en una prueba de esfuerzo, deben recibir también con una indicación de clase 1 tratamiento betabloqueante. Y igual que en el síndrome de Cute-Largo, los pacientes que son solamente genotipo positivos, es decir, que tienen una mutación patogénica, normalmente estos pacientes se diagnostican durante el estudio familiar porque no tienen síntomas. Estos pacientes asintomáticos sin arritmias ventriculares, pero que tienen una mutación patogénica, pues la mayoría de los expertos también indican que tienen que recibir ese tratamiento betabloqueante con una indicación de clase 2A. Además, hay otro tratamiento eficaz en la taquicardia catecolamínérgica, que es la flecainida. La flecainida la vamos a utilizar en pacientes que ya están tratados con betabloqueantes, pero que siguen teniendo síntomas, que siguen teniendo síncopes o bien tienen esta sistolia polimorfa con el ejercicio, con las emociones o taquicardia ventricular. En este caso está indicado añadir al betabloqueante la flecainida. Aquí os muestro un estudio también del grupo italiano que valoraba la utilidad del tratamiento betabloqueante de distintos tipos de betabloqueantes en pacientes con taquicardia catecolamínérgica y mutación de reanodina y veía cuáles eran los factores que hacían que estos pacientes siguieran teniendo arritmias ventriculares. Uno era la presencia de arritmias previas, de síncope o arritmias ventriculares previas, también la localización de la variante genética y, por último, el tratamiento. Fijaos que comparado con el tratamiento, los betabloqueantes no selectivos, como os he dicho, el nadolol y el propanolol, los betabloqueantes selectivos, como por ejemplo el bisoprolol, que lo utilizamos mucho, aumentaban de forma significativa el riesgo de tener una arritmia ventricular en el seguimiento. En este otro trabajo se observó también cómo el nadolol, que es el betabloqueante de elección una vez más en estos pacientes, disminuye la incidencia y la severidad de las arritmias ventriculares en pacientes durante el ejercicio, comparado con los betabloqueantes selectivos y con pacientes que no tomaban tratamiento. Y también el grupo de expertos, el consenso del grupo de expertos defiende el nadolol como el antiarrítmico preferido en estos pacientes. Como os he comentado, el nadolol reduce significativamente los eventos, pero hay pacientes que aún así, a pesar de tomar ese tratamiento, siguen teniendo arritmias ventriculares. En este caso, el fármaco de elección a asociar es la flecainida. La flecainida es un antiarrítmico, también un inhibidor de canal de sodio, pero parece que puede tener un efecto también sobre el canal de reanodina. Entonces, de esa forma, reduce las taquicardias polimórficas en estos pacientes. En este estudio se compararon en casi 250 pacientes el tratamiento con betabloqueante solo y después de añadir flecainida y se vio que había una incidencia mucho más baja en pacientes sintomáticos, sobre todo en los pacientes más graves, una reducción del riesgo de casi el 50% de arritmias ventriculares a añadir flecainida. Y esto es mayor en los pacientes que tenían más riesgo, es decir, que tenían más arritmias ventriculares. Una vez más, os recuerdo
son pacientes jóvenes, muchas veces mujeres. El tratamiento farmacológico no se debe suspender durante el embarazo ni durante el posparto. El tratamiento con beta-bloqueantes se debe mantener. Incluso el tratamiento con flecainida también, sabéis que se puede dar en el embarazo si la paciente así lo requiere. Y también se debe mantener el tratamiento en las pacientes normalmente que son solamente genotipo positivos, aunque tengan fenotipo negativos. Y aquí con esto os quiero hacer incidir la importancia del tratamiento médico. Y bueno, por último, simplemente un resumen así muy rápido, aunque parece todo esto que es un poco complicado y un poco incluso aburrido. Yo creo que es bastante bonito y es sencillo. Fijaros en el síndrome de cutelargo que tenemos que utilizar. Pues en todos los pacientes debemos utilizar beta bloqueantes, con preferencia de nadolol, tanto que los pacientes que estén sintomáticos, hayan tenido muerte súbita, hayan tenido síncope, los pacientes que estén asintomáticos pero que tengan un intervalo QT prolongado también, incluso en los pacientes que tengan fenotipo negativo, es decir, que no expresen la enfermedad pero tengan una mutación patogénica. Utilizaremos además los bloqueantes de canales de sodio, principalmente la mexiletina, con una indicación ya de tipo 1 en el síndrome de QT largo tipo 3, y posiblemente también la podamos utilizar en algunos pacientes con síndrome de QT largo tipo 2 con mala respuesta a beta bloqueantes. El sulfato de magnesio, como os he dicho, es el tratamiento de elección en la taquicardia en torsión de puntas en estos pacientes. El síndrome de Brugada, el tratamiento médico tiene menos indicación, tiene menos papel, pero que no os sorprenda si alguna vez veis a algún paciente que toma quinidina, porque la quinidina la debemos utilizar en pacientes que sean portadores de DAI, que sigan teniendo arritmias ventriculares, pacientes que por algún motivo rechacen o no se puedan poner un DAI, y para el tratamiento de las arritmias auriculares en pacientes Brugada. Por último, el isoproterenol va a ser el tratamiento de elección de forma intravenosa en el caso de la tormenta arrítmica en el síndrome de Brugada. En cuanto a la taquicardia catecolaminérgica, tenemos también dos fármacos principales, los betabloqueantes, que también deben recibir todos los pacientes, también principalmente el nadolol, tanto los pacientes que tengan síntomas como los pacientes que tengan arritmias ventriculares que puedan ser asintomáticas o no, en el ejercicio, en un holter, y también aquellos pacientes que tienen la mutación genética, aunque no tengan arritmias. La flecainida se puede añadir además en los pacientes que tienen síntomas o que siguen teniendo arritmias ventriculares a pesar del tratamiento beta bloqueante. Y muchas gracias. Eso es lo que os quería contar. Muchas gracias, Amaya. Gracias a todos. Sergio, por supuesto también a Organon, como siempre. Y nada, os emplazo para la siguiente sesión, que será dentro de poco, porque bueno, como viene Semana Santa a finales de abril, la próxima sesión latido será el 10 de abril sobre las unidades de endocarditis, un tema muy interesante que lo dará la doctora Diana Domingo desde el Hospital La Fe. Sin más, me despido. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión latido. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente recordar que también esta charla estará colgada 72 horas en Organon y que después de 10 días estará también en la Sociedad Valenciana de Cardiología para que la puedan ver. O sea que muchas gracias a todos y gracias por la excelente ponencia, doctora Amaya. Un saludo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.